Avisos del más allá. Se han registrado incontables casos de difuntos que regresan del más allá para ayudar a sus familiares en momentos críticos. La única explicación posible de estos fenómenos es que quizá algunos fallecidos, tal vez animados por sus afectos, son incapaces de desprenderse de sus lazos terrenales, estableciéndose entonces casos espectaculares de comunicación con los vivos. En esta ocasión incluimos el caso de una mujer que recibió un mensaje del más allá. Se trata de un relato verdaderamente extraordinario e insólito. Sin embargo, estamos seguros de que no será el primero con estas características que llega a sus oídos. La protagonista no desea que aparezca su nombre, así que la llamaremos María. Ella afirma que esta es la primera experiencia de esta clase que ha tenido y que no es afecta a los relatos de fantasmas ni a nada por el estilo. Este es un relato. Yo no soy de la Ciudad de México, pero vivo aquí desde hace algunos años. Llegué desde mi pueblo porque quería trabajar y allá no encontraba empleo. Me instalé en una pequeña habitación de una casa, cuya dueña había enviudado recientemente. Esta señora vivía sola y yo era su única huésped. El primer día que pasé ahí todo transcurrió con total normalidad. Deshice mis maletas y me acomodé en el cuarto que me había señalado la viuda, que por cierto estaba junto al de ella. Por lo que pude observar, aquella mujer había querido muchísimo a su marido y adoraba su recuerdo. No dejaba de pensar en él ni un solo momento. Todo el tiempo me hablaba de él. Su marido había sido médico y siempre había estado pendiente de ella, pues desde muy pequeña había sido muy enfermiza. Aquella primera noche me retiré muy temprano a dormir, pues estaba agotada por el viaje y por el ajetreo del día. Durante la noche me desperté y me sorprendí mucho, pues normalmente dormía de un tirón y nunca había sufrido insomnio. Miré la hora. Las 4 de la madrugada. Cuando ya estaba conciliando el sueño nuevamente, escuché un ruido y comprobé que la puerta de mi cuarto se había abierto. Me asusté mucho y miré fijamente a la puerta, pero no entró nadie. Pensé que se trataba de mi imaginación e intenté dormirme otra vez. Pero la puerta volvió a abrirse a pesar de que no me había levantado a cerrarla. Esta vez entró un señor de cabello canoso, me hizo señas de que lo siguiera y salió de la recámara. En ese momento me desperté y comprobé que había estado soñando. La puerta estaba cerrada. Me quedé dormida y nuevamente me despertó el ruido de la puerta al abrirse. Entró el mismo señor y sin decir una sola palabra me zarandeó para despertarme. Sentí claramente su contacto. Su forma de actuar era muy extraña y sus modales un poco bruscos. Pero en ningún momento sentí miedo, más bien experimentaba una extraña sensación de urgencia. De pronto me di cuenta que estaba ocurriendo algo muy grave. Me levanté y vi el reloj, las 4 de la madrugada. Existía en aquello algo absurdo, pero en aquel momento lo ignoré, como también hice con la desaparición de aquel misterioso hombre. Salí al pasillo y fui hasta la habitación de la señora. Llamé a su puerta y no me contestó. Pegué la cabeza en su puerta, pues estaba preocupada, y entonces escuché un extraño gemido. Abrí la puerta y encontré a la pobre mujer en un estado lamentable. Su cara estaba muy roja, casi morada. Se sujetaba el cuello con ambas manos y sus ojos parecían salirse de sus órbitas. Como buenamente pudo, me indicó que le diese una medicina que yo le administré rápidamente. Inmediatamente después llamé a una ambulancia, pero cuando llegó, lo peor ya había pasado. La señora respiraba normalmente y estaba más tranquila. El médico que llegó me dijo que mi intervención le había salvado la vida a la señora, pues en el estado en que se encontraba no se hubiera podido levantar y tomar el medicamento. Cuando se fueron, me quedé con ella para cuidarla. No quería comentar lo que me había sucedido y lo que me había obligado a levantarme, pues estaba convencida de que se había tratado de un sueño. Mientras platicaba con la señora, recorrí con la vista su habitación
y no pude reprimir un grito cuando mis ojos se posaron en una fotografía. Aquel era el hombre que me había despertado esa noche. Entonces le conté a la señora mi sueño, y ella me dijo que el hombre de la foto era su difunto marido. Me cuida incluso después de muerto, ella me dijo. Sueño o realidad, María salvó la vida de aquella mujer. ¿Quién no ha rezado alguna vez a su ángel de la guarda? Es posible que estos ángeles existan, y más aún, es posible que sean de la misma familia. Solo así se explica que María hubiera recibido un mensaje tan directo de una persona que había fallecido. Y para ese suceso tuviera características realmente insólitas, fue preciso que la protagonista llegara en el momento oportuno a alojarse en la casa de una viuda enferma. ¿Qué habría pasado si María no hubiera estado aquella noche en esa casa? Es posible que el hombre de cabello blanco, que desde el más allá velaba por la salud de su esposa, se hubiera valido de cualquier otra fórmula. No lo sabremos. Mujer de blanco que aborda taxis. Jesús Gómez tenía apenas 21 años cuando esto ocurrió en 1968, en la euforia navideña. Jesús estaba esperando abordar un taxi colectivo, antecedente de los hoy famosos peceros, que toman su nombre porque precisamente cobran un peso por pasajero. Eran las 10 de la noche y se encontraba en el kilómetro 13 de la carretera México-Tullehualco. La escasa luz apenas le permitía ver a unos 10 metros de donde se encontraba a una mujer vestida de blanco, la cual no se movía. Parecía clavada al piso. No alcanzaba a ver su rostro, pero como estaba muy cansado, no le dio importancia al aspecto, un tanto raro, de la dama de blanco. En ese momento llegó el taxi colectivo. Jesús abrió la puerta lateral trasera para que la dama de blanco subiera y se sentara en el extremo izquierdo, exactamente detrás del chofer, y él se sentó en la parte delantera. Este taxi es de un modelo antiguo, por lo que el ruido que hacen las puertas al cerrarse era bastante fuerte. Los dos hombres a bordo del taxi podían distinguir perfectamente bien a la dama de blanco, quien hasta ese momento no había dicho una palabra. Este taxi hace un recorrido por las calzadas Tullehualco y Ermita Iztapalapa hasta su entronque con Tlalpan. Al recorrer medio kilómetro, 3 personas le hacen la parada al taxista, y este se detiene justo antes de que abran la puerta lateral trasera. Jesús voltea a ver cómo se acomodan 4 individuos en un auto compacto, y grande es su sorpresa al descubrir que la dama de blanco ya no está. No pudo haberse bajado porque estaba en movimiento el automóvil, y Jesús volteó antes de que se detuviera, por lo que temeroso preguntó al chofer: Oiga, ¿y la señora de blanco que venía atrás? El taxista miró a Jesús con una sonrisa de complicidad y dijo: Uy, ya lo espantaron a usted también. ¿Cómo que a usted también?, replicó Jesús molesto. Sí, esa dama de blanco se sube a los taxis todos los días, aquí en la carretera, y espanta más de uno. A ver, explíqueme, ¿cómo que a más de uno?, preguntó Jesús cruzando los brazos y viendo fijamente al chofer. Sí, porque ahora viene usted sentado aquí adelante, pero a otros les ha pasado que van junto a la señora y de repente desaparece ante sus ojos. Lo peor es que con el susto se bajan corriendo y se van sin pagar, y ni modo que los ande correteando. Además, nunca nadie le ha podido ver la cara a la dama. Los pocos que se han acercado mucho la ven como borrosa, como si estuviera desenfocada. Ahora que lo menciona, no recuerdo haberle visto la cara. Aparte de traerla tapada, todo el tiempo tuvo la cabeza agachada y nunca dijo una palabra. Nosotros los taxistas de esta ruta ya estamos acostumbrados. Es más, sabemos que solo se va entre el lugar donde dice usted que subió y 500 metros adelante, y siempre de sur a norte. ¿Cómo que donde digo que se subió? ¿Usted no la vio?
Esta vez no, yo pensé que se iba a subir en la parte de atrás y después se arrepintió y se subió adelante, pero yo no vi a nadie. ¿Ustedes saben quién es? ¿Por qué está ahí todos los días? Unos pasajeros nos han contado que era una muchacha que todos los días esperaba a su novio a un lado de la carretera Tullihualco, cuando un mal día, a unos metros de encontrarse con su ansiosa novia, el chico es atropellado y muerto por un camión de materiales de construcción. La desesperación de la chica es tan grande que al cabo de unos días ella murió de pena, y a partir de su fallecimiento la dama de blanco continúa esperando que algún día llegue su novio y se vayan juntos a un paraíso que en vida no tuvieron. Así es. Si usted actualmente es usuario de taxis y colectivos, tenga mucho cuidado cuando sean las 10 de la noche y esté esperando su transporte. No vaya a ser que la dama de blanco aborde el vehículo y se siente junto a usted. A lo mejor es el afortunado que logra descubrir cómo aliviar la pena de amor de esta misteriosa mujer que no encuentra el descanso eterno. El señor que vivió con una bruja, leyenda de Tlaxcala. Hubo una vez un señor que se enamoró perdidamente de una muchacha muy bonita. Era muy hermosa, demasiado, según los amigos del enamorado. Cierto día se fue a tomar una cerveza con sus compadres y ellos le dijeron que de seguro su novia era una bruja que durante las noches salía para convertirse en animal, pues belleza semejante no podía ser natural. Le aconsejaron que en la próxima noche la espiara para comprobar que era cierto todo lo que le comentaban. Las palabras de sus amigos rondaban por la mente de aquel hombre, quien hacía memoria y especulaba los hábitos nocturnos de la encantadora joven. Pacientemente esperó que fuera de noche para seguirla de muy cerca. Durante su velada sintió un cansancio extremo. Los ojos se le cerraban y el cuerpo traicionaba su inquietud. El pobre hombre no pudo resistir y se quedó profundamente dormido. Sin atreverse a rendir cuentas a sus compadres, decidió consultar a una señora en las afueras del pueblo. La consultora le dijo que las especulaciones eran ciertas y le dio la fórmula para revelar la verdadera apariencia de la joven. Le aconsejó además llevar un escapulario todo el tiempo y que cuando la muchacha se quitara su piel de mujer, le echara sal. En la noche, el señor se puso su escapulario y esperó atento la actividad de la muchacha. Al verla por la ventana, la siguió hasta un árbol de aguacate. Ahí la mujer se desprendió de su piel y se convirtió en lechuza. Oculto y con la protección del escapulario, esperó mientras el ave se alejaba. Con el animal distante, el hombre aprovechó el momento para impregnar la piel con sal. Cuando la muchacha regresó y se puso de nueva cuenta la piel, se revolcó y lloró del dolor. Se cuenta que cuando la gente pasa por ese lugar, se aparece la muchacha revolcándose de sufrimiento. Los frailes. Cuando los españoles arribaron a tierras indígenas, se apropiaron de todo lo que se encontraban a su paso: plumas preciosas, joyas, granos, animales y hasta mujeres. Algunas se resistían a los abusos, sin embargo, otras aceptaban los ofrecimientos hechos por los conquistadores y de buena gana se convertían en sus amantes, en sus guías y en sus llaves para adentrarse en la cultura azteca. Una de las mujeres se olvidó por completo de sus tradiciones. Fue cegada por un fraile español, quien rápidamente la hizo su mujer, y se olvidó de evangelizar a los indios. Los ancianos, sabios de la tribu, vieron con malos ojos la relación de la pareja, por lo que advirtieron a la mujer: Huitzilopochtli odia a los hombres blancos y barbados, castigará a todo aquel que se atreva a traicionar a nuestra raza. La indígena hizo caso omiso de las creencias de los viejos y continuó los amoríos con el conquistador. Una vez más, los sabios intentaron persuadirla de abandonar el mal camino que había tomado y le recordaron: Xochiquetzal no quiere que nuestra sangre se mezcle con la de los españoles, que tan crueles han sido con nosotros. Debes saber que enfermará a nuestros hermanos profanos. Sin embargo, la indígena y el sacerdote continuaban viviendo en el pecado.
por lo que encolerizados los ancianos buscaron a la mujer para decirle: Chiahuatzimitl trata de apoderarse de ti para llevarte a su morada oscura, para brillar con el esplendor de Quetzalcóatl y Ometzutli, pues está indignado de tus pecados. Ha dicho que te convertirá en piedra, así como a tu seductor, si insistes en llevar una vida marital con ese sacerdote. Sigue nuestros consejos si quieres que nuestros dioses te amparen. Incrédula de las amenazas, continuó aquel concubinato. Semanas después, de la noche a la mañana, la pareja se empobreció notablemente. No tenían ya ninguna pertenencia. La sentencia se había cumplido. Fueron arrebatados de su morada y transportados a un sitio inaccesible que nadie conocía. Ahí misteriosamente fueron sacrificados. Según dicen, los pecadores se arrepintieron demasiado tarde, pues aunque oraron fervientemente para alcanzar el perdón, la mano implacable de los dioses descargó su ira sobre aquellos desdichados. Es por ello que desde entonces se pueden apreciar dos peñas, ubicadas al sur de Zacatlán de las Manzanas, cuyo aspecto caprichoso simula una pareja de seres humanos de rodillas que elevan al Dios Supremo una plegaria de arrepentimiento y así implorar la gracia divina. El diablo en pañales. Esta historia que les relataré es una leyenda de la época colonial de mediados del siglo XVI y es muy popular aquí en México, donde parte del folclore que lo enriquece son sus leyendas. Esta dice así: cierta vez, ya muy entrada la noche, circulaba en las callejuelas retorcidas y mal formadas de la ciudad un hombre en evidente estado de ebriedad. Las calles eran alumbradas apenas con unos pequeños candiles que al reflejar las sombras formaban tétricas figuras fantasmagóricas, a lo cual el borrachín no daba muestra de sobresalto. Andando unos pasos más, escuchó levemente el llanto de un bebé. Era un llanto ahogado. Se detuvo tambaleante, pero ya no escuchó nada más que el aullar de los perros en la lejanía. Andando unos metros más, de nuevo escuchó ese llanto inconfundible. Ahora sí era claro que el llanto era de un bebé que se escuchaba más fuerte. El hombre buscó en los rincones y justo debajo del puente que cruzaba se hallaba la infortunada criatura rosada y regordeta que solo estaba cubierta por una pequeña manta. El hombre levantó al bebé sin antes maldecir a la desnaturalizada madre. Aún tambaleándose, el hombre siguió su camino, aún murmurando pestes contra la infame que dejó a su pequeño en semejante situación. No había llegado ni al siguiente farol y empezó a tener la impresión de que el niño pesaba un poco más. Avanzó 4 calles más y evidentemente se percató de que el chiquillo era más grande y más pesado. Ya no podía con él, parecía que en lugar de niño llevaba un cerdito cargando. Y se acercó a la luz del siguiente farol para ver bien al niño. Levantó la manta, y cuál fue su sorpresa al comprobar que efectivamente era un bebé con facciones de cerdo lo que llevaba cargando, el cual lo miró con los ojos encendidos, chasqueó los colmillos produciéndole el terror más profundo que se pueda sentir, lanzando al animal por los aires y exclamando un Ave María purísima. Se escuchó a correr por las retorcidas calles empedradas, hasta la borrachera se le quitó. Esta historia se repitió varias veces en la soledad de las frías noches, por lo que el populacho no vaciló en asegurar que ese bebé era el diablo en pañales, que asustaba a los incrédulos que se aventuraban a caminar por esas solitarias callejuelas del antiguo barrio de La Lagunilla. La medalla de oro. Corría a la mitad del siglo XVII cuando cuentan que un criollo se enamoró de la mujer más bella del barrio de Tacuba.
Sus intentos por cortejarla no funcionaron con ella hasta que un día se encontró en la calle a la mujer llorando. ¿Qué te ocurre? Calla, no me ocurre nada. Solo son caprichos de una mujer. Es una tontería, vete. El hombre vio en aquella situación una oportunidad para ganarse su tan preciado amor y le siguió insistiendo. Anda, dime, ¿quieres saber qué me ocurre? Ayer fue el día de los difuntos y fui con mi madre a honrar a los muertos a la iglesia, y mi vista se fue hacia algo que brillaba, algo precioso. En el regazo de la Virgen de los Remedios estaba la medalla de oro más bonita que he visto en mi vida. Era mágica, era preciosa. Me quedé prendida de ella, pero no podía ser mía. De noche tuve una pesadilla. Me vi a mí misma paseándome coqueta con la medalla de oro alrededor del cuello. Lucía radiante, estaba hermosa, pero una cara malévola me miraba al espejo y decía: «Nunca, nunca será tuya, nunca». Y es por eso por lo que lloro, porque nunca podré tener aquella medalla de oro. Pero esa medalla de oro es de Nuestra Señora. Yo no puedo hacer nada para conseguirla. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Tenía razón. Nunca será mía, nunca. El hombre no vio más remedio y decidió ir aquella misma noche a robar la medalla de oro a la iglesia. Era medianoche y no había nadie. Las calles estaban desiertas, lo que daba todo un aspecto lúgubre. Cogió aire y se aproximó a la iglesia. Venía luz de adentro, estaba abierta. Entró y lo primero que vio fue a la Virgen en su capilla mirando hacia la cúpula de la iglesia, mirando a la bóveda celeste. Sintió miedo, no miedo a lo desconocido, sintió miedo por un peligro presente en esa iglesia, un peligro que no se podía ver, pero se podía intuir. Procuró no mirar directamente a la Virgen, se fue acercando lentamente hasta que se paró enfrente de ella. Ahí estaba la medalla, al alcance de su mano. Cerró los ojos y aproximó su mano hasta que dio con la medalla, la agarró fuertemente y no abrió los ojos. Se dio la vuelta y abrió los ojos. Alrededor suyo estaban todas las gárgolas, todas las imágenes de santos, todos los cuadros, todas las estatuas de la iglesia, mirándole directamente a él, mirándole con cara de ira. El hombre no lo pudo soportar. Al día siguiente la mujer se despertó y se encontró la medalla ensangrentada en su almohada. Cuentan los que saben que el hombre se volvió loco y se quitó la vida, y que la mujer se murió a los pocos días devorada por los lobos, y cuenta la leyenda que todas las noches en aquellos rumbos se ve a una mujer perseguida por los lobos. Aquella mujer que como castigo por su osadía es perseguida todas las noches por los lobos, aún después de haber muerto. El niño de piedra de Real de 14, San Luis Potosí. Hay un dicho que reza: piensa bien lo que pides, pues se te puede conceder. Así que esta leyenda se ha comentado de boca en boca y generación a generación. Se dice que hace muchos años en Real de 14 había una señora que quería tener un hijo, y los doctores con los que había consultado le daban nulas esperanzas de quedar embarazada. Fue entonces que asistió a la iglesia y le pidió con el mayor fervor del mundo al milagroso San Francisco el favor de que le concediera tener un niño, que se los mandara para mayor felicidad de ella y su esposo, y que después se lo entregaría entrando a la iglesia. A los 3 días ella estaba maravillada, pues los doctores le dijeron que no sabían cómo, pero que ella estaba embarazada, que estaban ante un verdadero milagro de amor. Pasaron muy lentamente los 9 meses de gestación del bebé, y al término de estos, dio a luz a un hermoso niño. Posteriormente, cuando ya estaba restablecida del parto y su niño contaba con 3 meses, fue a visitar al milagroso San Francisco de Asís del Real de 14 con su pequeño en los brazos. Al entrar a la iglesia dijo: «Aquí te traigo como te prometí a mi hijo».
En ese momento, de manera inesperada, se sintió un frío congelante y sobrecogedor, mismo que se sintió por toda la iglesia. Fue cuando de repente su niño se convirtió en piedra, emitiendo un grito desgarrador que más que llanto fue un lamento sobrecogedor, y dijo: «Yo tuve la culpa por prometértelo de esa manera». Tiempo después, las autoridades de la iglesia convencieron a la mujer de que le cediera el niño a la iglesia, y así como fue el niño protegido por una urna, fue expuesto ante los miles de peregrinos y visitantes. Una visitante de Monterrey, Nuevo León, llamada Perla Patricia, comentó: «Cuando visité Real de 14 por primera vez, fue lo que me contaron, que es un niñito de verdad y está hermoso. De hecho, le faltaba la yema de un dedito y parecía que tenía el huesito y alrededor la carne con sangre. Pero en fin, cada historia y cada quien sus creencias». Otro visitante comentó: «Esta historia me la contó el padre Basilio, encargado de la iglesia de Real de 14. Así como toda la leyenda pudo ser cierta o no, o quizás solo algo de verdad. Pero la mejor opinión es la tuya». Un día doña Soledad partió hacia tierras lejanas. Supimos que nos había enseñado a vivir, lejos del miedo a la muerte, lejos del miedo a la vida, sin negar la existencia de fuerzas terribles que aguardan nuestro descuido para apoderarse de nuestras almas, pero sabedores de la existencia de un poder que puede mantenerlas apartadas. Con gratitud por los dones otorgados y al saber que el misterio de la vida encierra más dulzura que horror, observamos cómo la tarde en que llevamos los restos de la nana al cementerio, el cielo dejaba ver entre las nubes rayos de gloria y esperanza. Juan recordó las palabras de doña Soledad: «Al salir de los cuentos de miedo, horror y espanto, el alma reconoce que existen mundos inexplorados, pero que muchos de ellos son solo criaturas, miedos fuertes a cosas débiles que no deberían espantarnos. Sin embargo, cuentos de fantasmas, pura fábula», decimos con cierto desprecio al oírlos, como si cuanto contuviesen fuese mentira. Mas he aquí una historia que ha de despertar las dudas de los más escépticos. Y si luego de oírla piensan que todo es cuento, los invito a que recorran esta noche las calles solitarias, cuando la luna con su luz de plata blanquee los campanarios a lo lejos. El descabezado. Existen lugares tétricos cuyo nombre espeluznante no debería ser pronunciado jamás, ni siquiera mencionado. Sitios que llenan de pavor al alma y congelan la sangre del cuerpo. Cuevas de abominación y espanto. Esta es una historia que ustedes, amiguitos, mejor no deberían conocer. Pobres de sus almas si siguen adelante. Nuestra historia comienza al fondo de un estrecho corredor, iluminado por la llama vacilante de los cirios que iluminan el féretro que llora enlutada una desconsolada virgen. Su amado ha muerto, todo calla, no se oye ni el murmullo de las hojas mecidas por el viento. Solo llanto de la desdicha. Mas de pronto, aquella quietud inmensa de la ciudad adormecida se ve quebrada por 12 campanadas que marcan la hora de las apariciones y los espectros, en la que se abren las tumbas y cantan las lechuzas en el cementerio. Una carreta cuyos corceles son negros, espuma, echan por la boca mientras fulgen, cuales ascuas los ojos de las bestias, conducidos por la calavera que en el pescante arrea. Cruza un fraile encapuchado en cuyas manos lleva el horror y espanto de este mundo. Lejos de caminar, flota por el aire, y es blanca su tez,
pálida como la nieve temprana, y más allá, en una nao de locura, velas hinchadas y desplegadas a un viento invisible e insensible, una mulata al timón cuyas risotadas detienen el aliento, navega entre las calles. Se escucha un galope, no se ve al jinete, tampoco al caballo, solo los cascos resuenan contra las baldosas. Es carrera infernal, apocalíptica. Se escucha el golpeteo contra el duro suelo, cabalgata sin freno, desbocada. ¡Es el descabezado!, dice una comadre mientras se santigua. El andar de los caballos se ha detenido. Algo maléfico ha bajado del carro. Ahora viene el caminar horroroso por el pasillo. Se dirigen esos pasos de miedo hacia donde está la viuda cuidando a su muerto. Es claro el golpeteo en el piso pavimentado. Una pata es de cabra, otra como pie humano, aunque suene como cloqueo. Los concurrentes, empavorizados, no se atreven siquiera a levantar la cabeza. Lo espantoso se acerca. Saben de la amenaza latente, pues quien ose mirar aquella atroz figura contrahecha corre riesgo no solo de perder el sentido o cordura, sino quedar ciego de por vida. Cuando alguien escucha el galopeo siniestro, lo mejor que puede hacer es ocultarse, cerrar puertas y ventanas, guardarse lo mejor posible, y si acaso, urgido por llevar alivio a algún enfermo, se debe salir a la calle de noche, a esas altas horas. Ojo, mucho ojo, es mejor no ver ni oír nada, tapar oídos y clausurar la mirada mientras pasa el espectro. El descabezado anda suelto por las calles del pueblo. Quienes lo han podido entrever en un destello fugaz aseguran que tiene los ojos en el pecho y su ombligo en la boca, el cuello incompleto, dañado, el pecho abierto y la entraña partida. Tiene largas las uñas, como suelen pintarlas del demonio. Brinca y salta en los descampados, blande un escudo y su hacha. Su cuerpo sin cabeza anda, como andan los demás, de su insana turba, cogida la truncada cabeza por los cabellos a modo de linterna. ¿A qué ha venido a este tristísimo duelo? ¿Por qué visitar a un muerto, a una desdichada viuda? Ah, por ella vino, por la viuda virgen vino, para arrancarla, para llevarla consigo. Ella lo ha visto, ya ríe enloquecida, tumba el féretro, escupe sobre el muerto y sale a vagar por las calles, ciega, sola, dueña de un reír a carcajadas capaz de cortarte el aliento. Si alguna noche de estas te encuentras bajo la luna y sus destellos y escuchas un galope, un rumor lejano que crece y se aproxima, recuerda que hay en la tierra algo más que rachas de viento. Y ahora recorren esta noche las calles solitarias, ya sabes que todo es cuento. El riñón que nos falta. Debido a que no acostumbraba llegar a su casa el fin de semana, nadie se preocupó por la ausencia de Roberto, quien era asiduo asistente a las discotecas de moda e invitado de honor de toda fiesta a la que acudía. A consecuencia de ello, su familia dejó de agobiarse cada noche que él no llegaba a dormir. Sin embargo, esta vez fue diferente. Una llamada telefónica despertó a los padres. Era de la Cruz Roja. Una mujer les informaba que Roberto había sido encontrado en un hotel y que le habían extirpado un riñón. Alarmados, se dirigieron rápidamente al nosocomio para estar cerca de su hijo, ya que los rumores que se escuchaban acerca de las personas que aparecían inconscientes y sin un riñón eran ciertos. Y es que en los últimos meses, una leyenda urbana mantenía sorprendidos y un tanto asustados a los habitantes de la ciudad. Cuenta la historia que los jóvenes elegidos gustaban mucho de las parrandas hasta altas horas de la noche. Luego eran abordados por una atractiva mujer de comportamiento amable que los inducía a ingerir grandes cantidades de alcohol, con el pretexto de pasar una noche juntos. Los conducía hasta un hotel
y ahí les suministraba algunas drogas para dormirlos. Se sabe que al día siguiente las víctimas despertaban totalmente desnudas, con el cuerpo sumergido en una bañera repleta de bolsas de hielo. Un tanto confundidos, debido a las sustancias tóxicas, salían de la tina solo para encontrarse, ya sea en el cuerpo o en una nota escrita en el espejo, una leyenda que decía: llame a la Cruz Roja o usted morirá. Alarmados, los hombres llamaban lo más pronto posible al nosocomio. Ahí la operadora les sugería guardar la calma. Una vez lograda, les indicaba que se examinaran muy bien el cuerpo para descartar lesiones. Cuando los agraviados mencionaban que no encontraban nada raro, la operadora nuevamente les señalaba que debían buscar en la parte posterior, es decir, en la espalda. El terror se apoderaba de los hombres al percatarse de que en la parte baja del abdomen tenían una herida de casi 10 centímetros. Ante esta situación, la operadora les ordenaba inmediatamente regresar a la bañera mientras llegaban los paramédicos para auxiliarlos. En un primer momento se habló de tráfico de órganos. Lo cierto es que nadie supo con certeza quién o quiénes robaban los riñones, pero esto hizo surgir una serie de recomendaciones para evitar que en un futuro nuevos jóvenes padecieran este tormento. Una familia compuesta por 2 pequeños y sus padres viajaban de noche por la carretera hacia Cuernavaca, cuando el coche se les averió. Con el impulso que llevaba el automóvil lograron salirse de la carretera. Hacía muchísimo frío. El señor se bajó del auto para ver de qué se trataba y de si podía reparar el carro o no. También se bajó la madre de los pequeños. Los niños se quedaron dentro del coche. «Aquí quédense, no se bajen», les dijo su madre antes de descender del auto. Los señores se bajaron del auto y no escucharon la siguiente noticia que salió en la radio. Un asesino muy peligroso, apodado el asesino del hacha, se escapó de una prisión de Morelos y anda cerca de Cuernavaca. Los niños no pusieron atención en esta noticia, pues estaban jugando. El señor revisó el auto y en definitiva él no podría hacer nada. Así que le dijo a su esposa: «Quédate con los niños, tendré que buscar ayuda». La señora no estaba de acuerdo. Le suplicó que no se fuera, que se quedara con ellos toda la noche. Total, a la mañana siguiente podrían buscar ayuda, pero a esta hora era peligroso. Así se lo dijo la esposa de este hombre, pero él no estuvo de acuerdo y, contrario a la voluntad de ella, se marchó. La señora se metió al automóvil y les pidió a sus hijos que trataran de dormir. Ella se quedaría velando toda la noche por cualquier cosa. El hombre se fue, buscaría una grúa, pero era poco probable que encontrara ayuda. Pasaron algunas horas y la señora, a pesar del esfuerzo de no quedarse dormida, finalmente fue vencida por el sueño. Ella se despertó cuando escuchó que alguien le tocaba a la ventana del automóvil. Ella se alarmó de momento. ¿Quién era la persona que tocaba? ¿Acaso sería su esposo? «No se alarme, soy un policía de caminos. ¿Ustedes se encuentran bien?», preguntó el policía. Ella contestó que sí, y le dijo que su marido se había ido a buscar una grúa porque se les había descompuesto el coche. Cuando escuchó esto, el policía le preguntó cómo era su marido, qué aspecto tenía. Ella lo describió y le preguntó por qué le pedía esto. El policía no le contestó de inmediato. Le pidió que guardara la calma, que él le llamaría a una grúa para que remolcara su coche. «¿Y si mi marido viene y no nos ve?», preguntó ella angustiada. «Señora, necesito que me acompañe a reconocer un cadáver». «¿Un cadáver?», preguntó ella. «Sí, es que hace unas horas encontramos el cuerpo de una persona asesinada». La señora obedeció. Acompañó al policía y lo que vio casi le provoca un desmayo. Encontró a su marido muerto, despedazado. Había sido víctima del asesino del hacha, que se había escapado de la prisión unas horas antes. La casona en Santa María la Ribera.
Desde que empecé este camino a través de la magia, he tenido innumerables contactos con espíritus y fantasmas. Pero hay uno que considero particularmente aterrador, pues ese ente tenía un poder tan grande que fue necesario derrumbar la casa y hacer varias misas para que pudiera descansar. O al menos eso es lo que se cree, porque según relatos de la gente que actualmente vive en ese terreno, todavía se escuchan ruidos raros. Todo comenzó cuando tuve oportunidad de visitar esta casa por invitación de una vecina que se había quedado con las llaves en ausencia de los dueños. La señora Ernestina, quien cuidaba lo poco que ahí quedaba, vigilaba para que la propiedad no fuera invadida por paracaidistas, pues los dueños habían decidido abandonarla, ya que aseguraban que la casa estaba poseída. Nunca fue posible rentar la casa, pues no hubo alguien que pudiera pasar ahí una noche completa. Los dueños en varias ocasiones compraron perros para vigilar, pero todos ellos murieron bajo circunstancias muy extrañas y aterradoras. Por ejemplo, brincando de la azotea hacia unas rejas filosas, desangrados por heridas que ellos mismos se causaban. Incluso hubo uno que murió debido a un paro cardíaco. Un buen día, doña Ernestina me solicitó que fuera a desterrar los espíritus que ahí habitaban, pues estaba segura de que se trataba tan solo de entes chocarreros que disfrutaban haciendo maldades a la gente. Sin embargo, cuando llegué a la casa, sentí un frío muy extraño que me recorrió e hizo que se me erizaran todos los cabellos de mi cuerpo. Pronto supe que me enfrentaba a un ente poderoso cargado de maldad. Incluso pensé que se trataba de un demonio de mediana categoría, pero no fue así. Estaba ante el fantasma de una persona que había sido muy atormentada, humillada y finalmente recluida en una de las habitaciones de la casa. En esa ocasión me valí de la tabla Ouija y del tarot para descubrir qué era lo que sucedía ahí. Las respuestas llegaron de manera abrupta, acompañadas de malas palabras y amenazas. Esa fue la primera vez que tuve que hacer frente, sola, a un ente tan fuerte. La tabla me dio respuestas con las que deduje que se trataba de un hombre que murió joven, que había tenido una discapacidad o deformidad, motivo por el cual había sido maltratado y condenado a vivir aislado. Sus padres fueron quienes le dieron ese trato tan cruel. Pero no se trataba de los dueños actuales, sino de personas que vivieron ahí hacia la década de 1850, cuando la medicina no estaba tan avanzada y entonces se consideraba una vergüenza engendrar hijos con malformaciones. Primero le pedí al espíritu que se comunicara conmigo mediante la tabla Ouija, pero no accedió, así que tuve que usar un sistema basado en ruidos en la puerta para obtener algunas respuestas. Le dije que me dejara saber si quería emprender su camino al más allá, y su respuesta fue contundente: no. Entonces le pregunté si era un demonio, y su respuesta fue una lluvia de crujidos por toda la casa. Tal vez había olvidado su condición humana. De cualquier manera, estaba lista para darle luz a su alma. Empecé por quemar las venas de algunos chiles para alejar a los demonios y de esta manera me dejaran trabajar en paz. Regué los rincones de la casa con agua bendita y leí varias veces los versículos de San Benito para que las almas alcanzaran el descanso eterno. De pronto, el brasero donde se quemaban los materiales empezó a arder sin control, lanzando llamas a diestra y siniestra, como si estuviera envuelto en una corriente de aire muy grande y fuerte. Finalmente, conseguí con oraciones que las cosas regresaran a la tranquilidad, pero cuando creía que había triunfado, se desató una nueva oleada de crujidos. Se rompieron los vidrios, los trastes se caían de la alacena, las lámparas se balanceaban y de pronto todo quedó en penumbras. Ante un inminente presentimiento, abandoné la casa en ese momento, pues sentí que corría un grave peligro. Después de algunos días regresé con una preparación especial que requiere de algunas sustancias: aguardiente, sal, azufre y alcanfor. Esta debe regarse a las 12 de la noche de un miércoles para desterrar a los muertos. Así lo hice y después de eso todo quedó en paz. Varios meses después, doña Ernestina me agradeció que le hubiera ayudado, pero que todo había sido en vano, pues la casa iba a ser demolida, ya que la habían vendido para construir unos condominios. Así que después de todo me pareció que el asunto quedaría en el olvido,
pues ya no había manifestaciones y al derrumbar la casa se acababa con la posibilidad de que el fantasma siguiera ahí. Sin embargo, algún tiempo después me enteré que los veladores y albañiles habían mandado a hacer 3 misas para que los dejaran de asustar. Así que regresé e hice un par de ceremonias de destierro con elementos muy fuertes, como la limadura de plata e incienso de lágrima. Las manifestaciones se detuvieron por algún tiempo, pero después, una vez construido el edificio, doña Ernestina me hizo saber que ahora eran los inquilinos de los condominios quienes comentaban que durante las noches se oían lamentos y el ruido de alguien que bajaba las escaleras lentamente. Una misteriosa acompañante. En Naucalpan, Estado de México, cerca del Parque de los Remedios, existe una carretera llamada La Cadena, la cual tiene 2 carriles y que, aunque angosta, resulta ser muy concurrida. Aún con la gran cantidad de gente que pasa por ahí, muchos han sido testigos de un fenómeno paranormal capaz de erizar el cabello. Las personas que transitan regularmente por este sitio narran que un espectro de mujer aparece de pronto dentro de algunos automóviles. El fenómeno se presenta cuando el chofer viaja solo y a altas horas de la noche. Una vez que el conductor voltea a ver por el retrovisor, observa a una mujer maltrecha y ensangrentada que viaja justo en medio del asiento trasero. La impresión del chofer aumenta cuando observa que le falta la mitad del rostro. Su cabeza es una maraña de pelo y sangre, sus ropas están desgarradas y su boca es negra, al menos así lo refieren quienes han vivido la experiencia. Por lo regular, los conductores que han sufrido este espectral momento quedan tan sorprendidos que no alcanzan a reaccionar y en varias ocasiones se han precipitado contra otros autos o contra la barrera de contención. Algunos afortunados han salvado la vida y ahora son los que relatan los hechos, pero después de estas experiencias siempre evitan ese tramo durante las noches, pues el miedo se vuelve insoportable y no pueden conducir por ahí. En el camino hay muchas cruces que han quedado como mudos testigos de la tragedia. Los taxistas y transportistas que circulan comúnmente por ahí aseguran que se debe dejar una veladora en ese tramo del camino para que la pasajera, así es como la llaman, no los moleste. Otros cargan en su vehículo algunos crucifijos, agua bendita y amuletos, pues tienen miedo de presenciar tan horrible espectáculo que a más de uno le ha robado la razón. El sacerdote que confesó a un muerto. El 12 de diciembre el padre Ramón se preparó para recibir a cientos de peregrinos en su iglesia. Él vivía en un pueblo llamado San Cristóbal, en Durango. Las personas que no podían viajar a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México acudían a su templo para venerar a la guadalupana. La iglesia, donde oficiaba misa Ramón, era la única que había varios kilómetros a la redonda, pues estaban en una comunidad alejada de la capital. El padre ese día confesaba a las personas que acudían temprano al templo para que durante la misa del festejo de la Virgen pudieran recibir la comunión los más que pudieran y así salvar sus almas. Esa mañana el padre confesó desde temprano y solo descansó un momento para poder comer porque no se daba abasto con la cantidad de gente que acudía a confesarse. Ahora le resultaba más difícil esta labor porque se había quedado sin sacristán, ya que tuvo que correrlo del templo porque lo encontró robando dinero de las limosnas. De Juan, que se llamaba así el sacristán, ya no supo nada, pues en cuanto lo corrió se fue de ahí y se fue muy lejos. Nadie sabía de su paradero. No había hallado a otro sacristán porque no quería cometer el mismo error. Quería contratar a un hombre que fuera honrado y se daría la tarea de hallarlo, pero por el momento se las había ingeniado bien él solo. Después de comer, regresó a su confesionario y siguió con su labor. De repente, escuchó la voz de un hombre que le pareció familiar. El hombre hablaba como Juan, su antiguo sacristán. «Padre, deme su perdón, padre». «¿Cuáles son tus pecados, hijo?», preguntó el sacerdote. «Debo confesar que le estuve robando parte de las limosnas». En cuanto escuchó esto, el padre supo que se trataba de Juan. Sintió tanto coraje al escucharlo
que se levantó de su confesionario para encararlo y correrlo nuevamente. Y al hacer esto, se dio cuenta que en el confesionario no había nadie. En ese momento un escalofrío recorrió su cuerpo. No sabía de qué manera Juan se había ido tan rápido. Ese día el padre terminó los oficios, celebró la misa de la Virgen, los festejos y todo se llevó con normalidad. Al día siguiente vio a una señora que acudía mucho al templo y le comentó lo que había sucedido. Le dijo que había venido el descarado de Juan a confesarse y la señora mostró un rostro de sorpresa. El padre lo notó de inmediato y le preguntó que qué pasaba. Ella le preguntó al padre si no sabía lo que había sucedido con Juan, a lo cual el padre le dijo que no. «Padre, a Juan lo hallaron muerto la semana pasada. Se ahogó en el río. Dicen que estaba borracho». ¿Y por qué no me dijeron?», preguntó el padre. «¿Por qué no me pidieron que le oficiara su misa de muerto?». «Ay, padre, su familia no quiso. Por pena, yo creo. A él lo enterraron sin que algún cura le oficiara una misa o le perdonara sus pecados».